Saludos, mi nombre es José Arturo López y voy a exponer acerca del capítulo 11 que trata acerca de las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Voy a tratar dos temas. El primero son las fuentes controladas. Ya que vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los OPAMPs, quisiera definir lo que es un amplificador operacional, el cual es un dispositivo de alta ganancia que está acoplado a una corriente directa, en la cual tiene dos entradas y una salida. Aquí vamos a escuchar mucho en la exposición eh, entrada inversora y la entrada no inversora. La entrada inversora es la que vemos que tiene el negativo aquí en el triángulo, y la no inversora es la que tiene el positivo aquí. Y en la no inversora, el amplificador solo amplifica la señal de entrada, no reduce su amplitud, y su ganancia se consigue con la fórmula 1 más el resultado de la división de R2 entre R1. Mientras que la de la entrada inversora, la señal que ingresemos saldrá amplificada por un factor, el cual tiene como fórmula menos R2 entre R1, la cual la llamamos ganancia. La ganancia aquí puede ser menor o mayor que 1. Entre los tipos de fuentes controladas que podemos hacer, vamos a mencionar 4. Entre ellas está la fuente de voltaje, que está controlada por el voltaje. Aquí el voltaje de salida depende del voltaje de entrada, y podemos ver cómo configuramos estos circuitos con entrada inversora y la entrada no inversora. Aquí el voltaje de salida, como bien podemos observar, nos dice la fórmula que es igual a negativo de, de la división de la resistencia de referencia, que es como vemos aquí, nombrada RF, entre R1, que está en la entrada de la inversora. Esto lo multiplicamos por el voltaje de la señal de entrada. En la entrada no inversora es un tanto distinta. Como bien sabemos, la entrada no inversora es donde tenemos el más aquí, y se busca el voltaje de salida con la fórmula 1 más RF entre R1 multiplicado por V1. RF también la podemos nombrar R2, como ya había dicho en la definición de la entrada inversora y no inversora. Aquí pasamos a otro tipo de fuente, que es la de corriente controlada por voltaje. Aquí, como podemos ver, tenemos un circuito bien fácil, la cual demuestra que la corriente de salida depende del voltaje de entrada, y cuya fórmula para saber cuál es la corriente de salida es la ley de Ohm, que ya conocemos, diciendo que la corriente de salida es igual al voltaje de entrada que vemos aquí antes de la resistencia 1, y esto lo dividimos entre el valor de esta misma resistencia.
Ahora pasamos a otro tipo de fuente controlada, el cual es la fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí el voltaje de salida depende de la corriente de entrada. Como bien sabemos que voltaje es igual a corriente por la resistencia, como estos son los dos únicos valores que tenemos aquí, es bien fácil de saber su valor. Luego pasamos a lo que es la fuente de corriente controlada por corriente, la cual esta entrega una corriente de salida que depende de una corriente de salida. Aquí podemos ver las diferentes fórmulas para así, para así encontrar la corriente de salida. Voy a adelantar a, a las aplicaciones, las cuales las fuentes de corriente la podemos ver en lo que son los UPS, cargadores de celulares, los circuitos elevadores, reductores, y el conversor de voltaje DC a AC. El segundo tema que, que voy a tratar, el cual voy a ir al final a dar un ejemplo más detallado, va a ser acerca de este tema. En los circuitos de instrumentación, esos realmente son de mucha aplicación en el área de electrónica para realizar eh, tester de AC y DC. Nosotros vamos a ver unos cuantos ejemplos acerca de esto, los cuales son los multímetros de, de corriente directa o milivoltímetro de CD de una manera más abreviada. Aquí el amplificador proporciona una medida de alta ganancia de entrada y factores de escala que dependen de precisión y el valor de un resistor. Esto de factor de escala es algo sumamente importante. Cuando nos referimos a factor de escala, esto es un número que multiplica o escala cierta cantidad. Aquí tenemos una fórmula la cual nos enseña la función de transferencia del circuito, la cual, calculando sustituyendo con los valores que tenemos aquí, nos va a dar una división entre lo que es la corriente y el voltaje. Si lo llevamos a una calculadora, vemos que nos va a dar un valor de 0.1. Y así podemos saber qué tanto amplificó la señal en CD. También tenemos un milivoltímetro de corriente alterna, la cual es muy parecido al de la corriente DC. Como podemos ver, estas utilizan la misma fórmula para buscar la función de transferencia del circuito. El controlador de despliegue de pantalla, aquí cuando la señal inversora pasa su señal
de entrada sobrepasa la señal de la no inversora, esta va a hacer que la bombilla aquí encienda. Si lo queremos con un LED, este va a realizar su función y claro, siendo esta manejada con una menor corriente. El amplificador de instrumentación, esta es la parte que voy a explicar de manera general en una simulación en LiveWire. Pero aquí quiero explicar que la idea de este circuito es que al tener dos señales de entrada con un divisor de voltaje, el cual podemos variar esta resistencia, va a hacer que me varíe el voltaje aquí en la salida. Vamos a utilizar esta fórmula para saber el voltaje de salida, el cual es 1 más 2 veces el valor de la resistencia. Aquí yo le puse un valor de 5K, como vamos a ver más adelante. RP es esta resistencia variable y el voltaje 1 menos el voltaje 2 son los voltajes de entrada que están dados en un valor de milivoltios. Aquí le puse milivoltios un tanto elevados para que así podamos ver cuando encienda la bombilla. Vemos que está apagada porque no hay una diferencia de potencial entre estos amplificadores operacionales, la cual tienen 200 milivoltios arriba y abajo. Cuando vemos la fórmula, nos damos cuenta que si tienen el mismo valor, simplemente va a ser 0. Y cuando multiplicamos, el valor de salida va a ser 0. Aquí no indica 0, pero indica un valor muy pequeñito del orden de los microvoltios. Y por ende no va a encender. Yo voy a variarle uno de los voltajes. Va a ser este. Y vamos a ver que este va a encender. Como podemos ver, aquí tenemos un voltaje de 3.28 voltios y la bombilla encendió. O sea que realmente funciona. Esto es un ejemplo que fue sacado del libro de texto. Aquí lo apagué, le varió el voltaje y realmente va a funcionar. Si queremos hacer una parte práctica, tenemos el 1 de la fórmula más 2 veces el valor de la resistencia. Esa resistencia tiene un valor de 5 kilos y el valor de la resistencia es 500. Haciendo un cálculo, esto aquí nos da 21 y esto se multiplica por la resta de estos dos. El voltaje 1 menos el voltaje 2. 200 milivoltios menos 30. 200 milivoltios menos 30 nos da un valor de 17 miliamperes. De 170 miliamperes. Y esto lo multiplicamos por 21
el cual nos da 3.57. Aquí tenemos 3.85, el cual tiene una leve diferencia. Muchas gracias.